Gracias, Juan Manuel. En realidad, nosotros fuimos los segundos en Monterrey. Los primeros fue el grupo de la doctora, si mal no recuerdo, López Acosta. El 2002 y el 2003 fuimos los primeros fuera de la capital que usamos esta tecnología. Bueno, yo les presentaré la experiencia que existe sobre esta tecnología hasta este año, hasta el 2017. Y básicamente en el diagnóstico de la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro. Se me pasa la siguiente diapositiva, o cómo le hago para avanzar. Ok. Muy bien. Ok. Antes de hablar de esta técnica, hablaré de algunas definiciones que son necesarias para entender el contexto actual del uso de esta nueva tecnología y también la enteroscopía. Se define como hemorragia de intestino medio cuando existe sangrado visible u oculto, en cuadros recurrentes o agudos con endoscopía superior y colonoscopía negativos y examen enteroscópico, ya sea por enteroscopía o por imagen, positivo. Antes llamábamos hemorragia gastrointestinal de origen oscuro cuando había endoscopía superior y colonoscopía negativos, pero ahora, debido a que se han introducido nuevos métodos para revisar de una forma directa el intestino delgado, pues ahora las definiciones han cambiado. Y de tal manera que el Instituto AGA recomienda que esta definición se aplique cuando existe un estudio del intestino delgado negativo. Es decir, que incluya ya sea un estudio de imagen o un estudio de endoscopía negativo. Cualquiera que sea la definición, el problema sigue siendo el mismo. La hemorragia gastrointestinal de origen oscuro representa el 5% de todas las hemorragias del tubo digestivo. En 8 de cada 10 el origen sigue siendo el intestino delgado. Del 30 al 50% hay recurrencias y todavía en la actualidad seguimos haciendo endoscopías repetidas, múltiples transfusiones y hospitalizaciones frecuentes. En los últimos 15 años se ha incrementado de una manera muy importante el número de procedimientos para revisar el intestino delgado. Se han desarrollado técnicas radiológicas muy interesantes como el enteroTAC, como la enteroresonancia, pero sobre todo han surgido métodos en donde es posible revisar directamente el intestino delgado, como es la cápsula endoscópica y la enteroscopía profunda, de la cual se va a hablar en un momento más. La enteroscopía intraoperatoria sigue siendo el método estándar, el gold standard de diagnóstico. A mí me toca hablar sobre cápsula endoscópica. Este dispositivo no es otra cosa más que una cámara miniatura que tiene todos los implementos necesarios para tomar fotos y enviarlas por radiofrecuencia a un receptor que se encuentra en el cinturón del paciente,
envía alrededor de 2 a 6 fotos por segundo, así que ya ustedes imagínense la cantidad tan enorme de fotografías que toma este procedimiento, este método. El estudio dura de 8 a 10 horas, algunas cápsulas pueden durar hasta 12 horas. Al final del procedimiento, toda esta información se descarga en un programa y la revisión de las imágenes es una por una foto tras otra de una forma manual. De tal manera que es un estudio que consume bastante tiempo. Fue introducida, como dije anteriormente, a nivel mundial el 2001 y en México el 2002. Existen en la actualidad 4 tipos de cápsula endoscópica a nivel mundial. En México tenemos 2 tipos de cápsula. Tenemos la Given, que es de origen israelita, que ahora produce Covidien de Irlanda. Tenemos la Mirocam de Corea. También existe la japonesa, que es la endocápsula, y la china, que es la Omom. Las 2 primeras las tenemos disponibles en el mercado nacional y ambas son equivalentes desde un punto de vista diagnóstico. El procedimiento tiene algunas ventajas, son muy importantes estas ventajas. Es un procedimiento no invasivo, es ambulatorio y no requiere sedación. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Es un estudio que consume mucho tiempo, como dije anteriormente, porque son demasiadas fotografías. Hay que descargarlas en un programa y eso quita muchísimo tiempo. No es posible tomar biopsias, no es terapéutica y depende mucho del observador, es decir, de la experiencia de quien hace la interpretación. No es fácil ver interpretar este procedimiento, ya que hay muchas trampitas ahí que tenemos nosotros que evitar para llegar a un diagnóstico certero. En las últimas fechas ha habido avances tecnológicos en el procedimiento y es posible ver imágenes en vivo, como se ve aquí en esta diapositiva, de tal manera que podemos controlar el avance de la cápsula. En comparación con otros procedimientos en el diagnóstico de la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, la cápsula es mejor que el tránsito gastrointestinal, es mejor que la angiografía por TAC, que la Intero-TAC, es equivalente desde un punto de vista diagnóstico con la endoscopía de doble balón y es inferior que la enteroscopía intraoperatoria. La hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, de acuerdo a este estudio realizado en Monterrey con 320 pacientes, el 2010, representa hasta el 75% de la indicación de la cápsula endoscópica, y esto es lo mismo en la literatura internacional. Los diagnósticos que se obtienen en esta indicación son los mismos que también se han publicado en la literatura mundial: 40% angiodisplasias, úlceras y erosiones, alrededor del 20% de diversa etiología, neoplasias el 10%. No hay nada más frustrante que tener una cápsula incompleta, ya que el éxito del procedimiento depende de la revisión completa del intestino delgado. Sin embargo, esto lo observamos en alrededor del 20% de los casos. En nuestro estudio obtuvimos un 13.7%,
Y la complicación más temida de la cápsula es la retención o el atascamiento de la cápsula en el intestino delgado, y eso, de acuerdo a la literatura mundial, es alrededor del 1 al 2%. Nosotros en nuestro estudio tuvimos un 1.25%. Este porcentaje puede elevarse en pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Tratándose de un procedimiento caro y viendo nosotros que la utilidad diagnóstica publicada en la literatura mundial era muy amplia, estudiamos factores predictivos de positividad de la cápsula endoscópica con el fin de optimizar este recurso. Los resultados los presentamos en la DDW del 2014 y el estudio comprendió 210 pacientes. Estudiamos predictores demográficos, clínicos, bioquímicos y relacionados con la hemorragia gastrointestinal. 62% de hemorragia visible, 38% de hemorragia oculta y en 62.8% de los pacientes la cápsula era positiva. Vimos que en forma global los factores predictivos de positividad fueron hemorragia visible e ingesta crónica de AINES. Cuando dividimos el grupo en pacientes con hemorragia visible y hemorragia oculta, encontramos datos muy interesantes. Vimos que la utilidad diagnóstica en pacientes con hemorragia visible se incrementa de una manera muy importante, hasta un 80%, y la utilidad diagnóstica en los pacientes con hemorragia oculta se reduce a un 35%, cosa que también está ya publicada en la literatura. Y vimos que en estos pacientes con hemorragia visible los predictores de positividad fueron el uso crónico de AINES, el hacer el procedimiento en menos de una semana del último sangrado, hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro y requerimiento de transfusión. Mientras que los factores predictivos en los pacientes con hemorragia oculta fueron el uso crónico de AINES, edad mayor de 40 años y hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro. Es decir, hay factores predictivos diferentes de acuerdo al tipo de hemorragia que estemos nosotros tratando. Finalmente voy a presentar a ustedes recomendaciones en las cuales hay coincidencia en la Sociedad de Gastroenterología Europea y Americana y la Asociación de Gastroenterología Canadiense, y estas son en pacientes con hemorragia gastrointestinal visible y endoscopía y colonoscopía de alta calidad negativas. La cápsula endoscópica es el siguiente procedimiento de diagnóstico, con una fuerte recomendación de acuerdo con la escala de Grade y un acuerdo del 100%. En segundo lugar, en pacientes con un episodio de hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, la cápsula debe realizarse lo más rápido posible, con una fuerte recomendación de acuerdo a la escala de Grade y un acuerdo del 83%. Y esto está sustentado en el estudio realizado por Esaki, en donde la cápsula realizada en los 3 primeros días del episodio se asoció a una utilidad diagnóstica mayor que después de 3 días. Otra recomendación es que en pacientes con cápsula endoscópica previa negativa y hemorragia gastrointestinal recurrente, repetir los estudios, endoscopía, colonoscopía y o cápsula endoscópica con una fuerte recomendación y un acuerdo del 100%. Y finalmente,
La recomendación 4 es que en pacientes con anemia crónica por deficiencia de hierro y sospecha de hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, realizar cápsula de inicio solo en casos seleccionados. Y de acuerdo con la Sociedad Europea de Gastroenterología, en pacientes con endoscopía y colonoscopía negativo, exclusión de enfermedad celíaca por serología o histología, historia de ingesta crónica de AINES y otras comorbilidades, evaluación ginecológica negativa en mujeres premenopáusicas y evaluación hematológica negativa. En conclusión, en el 2007 la cápsula endoscópica es un procedimiento de elección para la revisión del intestino delgado en pacientes con hemorragia gastrointestinal de origen oscuro. La mayor utilidad diagnóstica es en hemorragia visible, se debe realizar tan pronto como sea posible. Los factores predictivos de positividad son diferentes en la hemorragia visible y en la oculta. En pacientes con anemia por deficiencia de hierro se debe realizar solo en casos bien seleccionados y después de 15 años se conocen mejor sus ventajas y limitaciones. Sin embargo, constituye un procedimiento imprescindible solo en combinación con los otros procedimientos en el diagnóstico de hemorragia gastrointestinal de origen oscuro. Muchas gracias.